Bendiciones, amados hermanos. Compartiré con ustedes el día de hoy una pequeña reflexión que he titulado Las ataduras del burro, y voy a usar como marco bíblico el Evangelio de San Marcos, el cual dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos que allí estaban les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Antes de entrar, amados hermanos, al desarrollar el tema, les quiero platicar que hay una fábula que habla acerca de un burrito que muy de mañana, un día lunes, se despertó y empezó a caminar y a pasearse por el campo, por la granja donde vivía, y había mucho orgullo, mucha vanidad en el burro, que caminaba, se pavoneaba y presumía su andar, y pasaba delante de los demás animales de la granja y los despreciaba, los veía con desaire. Y entonces, bueno, pues todos los animales de la granja se juntaron y dijeron: bueno, ¿qué le pasa? Se acercaron a él y le preguntaron: oye, bueno, ¿qué te sucede? El día de ayer estabas muy bien y el día de hoy pues estás muy alzado, muy orgulloso, muy vanidoso, y pues queremos saber qué es lo que sucede. Pues nada, contesta el burrito, que el día de ayer entré, fui a la ciudad, y al momento en que iba yo entrando, la gente le dio tanto gusto de verme que se subía a los árboles, cortaba hojas, cortaba ramas de las palmeras y las tendían a mis pies y ponían sus mantos para que yo pudiera pasar. Entonces ya me di cuenta ahí de que soy un burro muy, muy importante. Es obvio, amados hermanos, que esta fábula habla acerca de que pues el burro que sirvió de objeto para que el Señor hiciera esta acción de entrada, eh, tuvo un servicio, tuvo una función, pero que en la fábula obviamente habla o hace alegoría de que muchas veces el objeto por el cual debiera entrar el Señor Jesús a las ciudades, a las vidas de las personas, los objetos muchas veces se envuelven en la vanidad y creen y piensan que es a ellos a los que se les debe dar toda la honra, toda la gloria, y que no se dan cuenta que simplemente son un objeto mediante el cual requiere el servicio para poder entrar a la ciudad. Así igual este burrito, ¿sí? Eh, Simplemente sirvió de objeto en el cual el Señor Jesucristo hizo una entrada triunfal a la ciudad, e hizo pública esa magnificencia que él tenía. Sin embargo, la función principal de Jesús fue la de venir a servir. En una porción bíblica dice que él vino para ser servido, no vino para ser servido, sino que él vino para servir. Un aspecto más que podemos ver acerca de esta característica del Señor del servicio, lo podemos ver justamente en esa misma semana que acabamos de ver, que comienza y que conocemos como Semana Santa, el día jueves. El día jueves, si recordarán, el Señor mandó también a dos de sus discípulos a buscar un lugar para apartar el aposento donde iba a pasar su última vigilia. Y era una costumbre que al momento de comer o estar comiendo o antes de comer, había un esclavo exclusivamente y dedicado a atender, a lavar los pies de los clientes. Y con esto el momento
era más placentero, era más a gusto. Recordemos que en aquella época, pues las calles a lo más podían ser empedradas, pero la gran mayoría eran arena. Y entonces en el caminar diario, en la arena, en el sol, obviamente los pies no tenían zapatos cerrados como nosotros, sino que los pies iban envueltos en sandalias que estaban gran parte descubierta, y pues obviamente los pies eran receptores del polvo, de toda la tierra que llegaban a juntar en el camino. Y entonces era un ritual de higiene y de bienvenida que daba el anfitrión a sus invitados, a sus huéspedes, lavar los pies como una atención de descanso, de reposo, de estar en un estado tranquilo para poder degustar los alimentos, la convivencia. Y bueno, era un ritual que se llevaba y que era precisamente un servicio para para hacer sentir bien a aquellos a los cuales se estaban atendiendo. Em, la escritura no nos narra que hubiera habido contratado un, un esclavo, una persona que se encargara de atender a Jesús y a los discípulos, en lavarles, en servirles. Pero era importante que alguien lo hiciera, porque era considerado una inmundicia sentarse a la mesa sin lavarse las manos y los pies. Y entonces eh, vemos una característica muy curiosa en esto. Los apóstoles entraron y se sentaron y tomaron su lugar cada quien, y ninguno fue capaz de ver que si estaba en una posición así, que no había quien fuera la persona que iba a servir en el lavado de los pies. Sin embargo, ninguno de ellos fue tan sensible, tan humilde como para tomar el lugar de lavar los pies a los demás. Y esto pone de relieve que Jesús puso atención en todos los detalles, y él mismo se desprende del manto que le da la autoridad. Recordemos que cuando él